El viento en el frente ucraniano sopla ahora en una dirección completamente distinta y mucho más adversa. Al dar un paso significativo, Kiev ha comenzado oficialmente a tomar la iniciativa en las líneas del sur. Tras meses de agotadoras batallas, en las que hasta hace poco todas las miradas estaban puestas exclusivamente en Zaporilla, el foco estratégico se ha desplazado repentinamente hacia Mariupol. No se trata de un simple cambio de rumbo, pues esta ciudad late en el corazón mismo de las arterias vitales que mantienen viva la maquinaria de guerra rusa. ¿Recuerdan aquellos días oscuros, sangrientos y épicos vividos en la planta siderúrgica de Azovstal en 2022? ¿Es posible olvidar aquella resistencia que el mundo entero presenció con gran expectación? Pues bien, los héroes de aquella resistencia sin igual han regresado hoy para saldar cuentas pendientes. La Brigada Azov está de vuelta en aquellas tierras sagradas por las que lo dieron todo y que defendieron calle por calle años atrás. Las despiadadas actividades de Rusia en la ciudad, que durante años han atacado a civiles inocentes y convertido a toda la ciudad en una prisión al aire libre, podrían llegar a su fin. Porque este regreso no es simplemente una marcha simbólica de venganza, ni un gesto emotivo. La entrada en acción del Azov proporcionará un apoyo táctico invaluable a entre 90,000 y 130,000 soldados ucranianos que luchan en el frente sur. Cada línea logística desmantelada en segundo plano salvará la vida de un soldado ucraniano que lucha en el frente. Y, lo que es más importante, este paso trascendental tiene el potencial de cambiar radicalmente el destino de ese corredor de conexión crucial entre las líneas del frente del sur y Crimea, especialmente Mariupol. De hecho, tan pronto como la Brigada Azov llegó a Mariupol, dio el primer paso demostrando este potencial. Cuando las fechas apuntaban al 8 de mayo de 2026, el comunicado que sacudió fundamentalmente la dinámica de la guerra fue anunciado al mundo entero a través de United 24. El primer cuerpo Azov transmitió ese mensaje histórico y escalofriante al declarar: «Hemos regresado a Mariupol». Sin embargo, este regreso no fue un asalto de infantería estándar como los que solemos ver en las doctrinas militares. No entraron en la ciudad con enormes convoyes de tanques ni vehículos blindados pesados. Por el contrario, en consonancia con el concepto de guerra del siglo XXI, optaron por un método mucho más letal, sigiloso e imparable. El Azov ha comenzado a patrullar su territorio desde el aire. Se trata de una aterradora red operativa que penetra hasta 160 kilómetros de profundidad en la línea de contacto, sin dar respiro al enemigo. No se trata de una distancia cualquiera, es un enorme círculo estratégico. Porque esta profundidad implica que todos los centros logísticos, depósitos de municiones y zonas de ensamblaje que Rusia considera su zona segura en el frente sur, entran en el alcance absoluto de los disparos de Ucrania. Los protagonistas de esta operación a gran escala son los drones Kamikaze Hornet, fabricados en Estados Unidos por Swiftbit. Desarrollados por Perennial Autonomy, la empresa del ex CEO de Google, Eric Schmidt, estos sistemas son prácticamente monstruos dotados de inteligencia artificial. Su alcance supera fácilmente los 100 kilómetros y pueden operar con una precisión letal hasta los 160 kilómetros. Las pesadas ojivas de 5 kilogramos que portan tienen el poder de convertir vehículos blindados y enormes camiones cisterna en un infierno con un solo impacto. Sin embargo, lo que realmente hace aterradores a estos drones no son los explosivos que llevan, sino la inteligencia que poseen. Gracias a las terminales satelitales Starlink, son completamente inmunes a los sistemas de guerra electrónica y a los inhibidores de señales de los que Rusia tanto presume. El sistema de reconocimiento de objetivos con soporte de IA procesa una enorme base de datos en tiempo real. Puede distinguir un camión de logística militar de un vehículo civil en cuestión de segundos, sin necesidad de intervención humana. La Brigada Azov ha comenzado a rastrear cada rincón de Mariupol con estos potentes drones. Los camiones militares rusos, los camiones cisterna que transportan GNL y los vehículos de transporte de personal que llevan tropas al frente ya no están seguros en ninguna carretera. La táctica de última generación que Azov emplea en el aire se denomina merodear y atacar. Los drones esperan durante horas en el cielo justo encima del objetivo, como un cazador silencioso e invisible. Calculan el momento crítico en que los convoyes rusos son más vulnerables. Cuando reducen la velocidad, cruzan un puente o frenan en una intersección. Y cuando llega ese momento, se lanzan en picado sin piedad desde el cielo. Los sistemas de defensa aérea rusos quedan completamente indefensos ante estos pequeños cazadores con baja firma de radar y cámaras térmicas.
Los sistemas de defensa aérea multimillonarios como Pantsir o Tor ni siquiera pueden detectar estos fantasmas en el cielo, controlados por IA. La situación en tierra se ha vuelto tan crítica que la mayoría de los conductores rusos abandonan sus vehículos en la carretera y huyen para salvar sus vidas en cuanto se dan cuenta de la amenaza que se aproxima. Los últimos informes desde el frente, publicados por los medios locales ucranianos, revelan, momento a momento, el horror y el pánico que viven los soldados rusos. Porque ahora los soldados rusos saben que, una vez que oyen ese sonido, sus posibilidades de supervivencia son mínimas. Los datos cruciales compartidos por Andriushchenko, director del Centro de Investigación de la Ocupación, explican con claridad la magnitud del problema y la gravedad de la situación. Se detectó que se construyeron 2 nuevas bases militares de gran tamaño en Mariupol, apenas en marzo y abril de 2025. Una de estas instalaciones es el principal centro logístico establecido para camiones cisterna de combustible y camiones de municiones. La otra es una enorme zona de concentración donde se despliega personal y equipo blindado destinado directamente al frente. Estas instalaciones no son campamentos temporales improvisados. Construyeron fortalezas militares permanentes, rodeadas de vallas de hormigón armado, equipadas con torres de observación y protegidas por potentes sistemas de guerra electrónica. Sin embargo, hubo algo que no previeron. Cuando los drones Hornet de Azov sobrevuelan Mariupol, penetran directamente en el corazón de estas fortalezas de hormigón y sus escudos de señales invisibles. ¿Acaso la impecable inteligencia militar y las tácticas del Azov se limitaron únicamente a la operación de Mariupol? En absoluto. Detrás de este histórico regreso se esconden otras operaciones de gran envergadura, planificadas minuciosamente durante los primeros meses de 2026 y ejecutadas con inmensa paciencia y brillantez. Analicemos la increíble operación logística que el Azov llevó a cabo en Donetsk en abril de 2026, justo antes de llegar a Mariupol. Durante años, Rusia consideró la ciudad de Donetsk como su paraíso logístico, una zona segura e inaccesible. Sin embargo, las unidades Azov irrumpieron como una pesadilla en cruces estratégicos de la circunvalación de Donetsk, como Sures, Andreevka y Starobesheva. En esta operación, en lugar de los clásicos ataques con drones individuales, se emplearon tácticas de enjambre, conocidas en la literatura militar como ataques simultáneos y coordinados de múltiples drones. Patrullando sin descanso día y noche, drones FPV y Hornet emboscaron enormes convoyes del primer cuerpo de ejército de Donetsk en los cruces de puentes más estrechos. Según los informes de campo de Ukrinform, los comandantes rusos se quedaron literalmente sin municiones en el frente debido a la destrucción de los camiones cisterna de combustible y municiones. La famosa percepción de una retaguardia segura en Donetsk se hizo añicos en medio de un bombardeo que se prolongó durante días. Pero las capacidades del Azov no se limitan únicamente a los sistemas aéreos no tripulados. Lo ocurrido en la aldea de Soloy Kolodiyaz, en febrero de 2026, demostró la gran capacidad de esta unidad en tierra, en combate cuerpo a cuerpo. Esta operación de limpieza en dirección a Dobropilia duró exactamente 21 días, paso a paso, casa por casa. Para protegerse del intenso fuego de artillería, los soldados rusos se habían escondido en los sótanos de las casas del pueblo y fortificado los edificios. En lugar de lanzar un asalto de infantería convencional, el batallón internacional Azov rodeó el pueblo con un cerco de acero, demostrando una brillantez táctica excepcional. Primero, se realizó un reconocimiento aéreo minucioso con drones FPV y se cartografiaron todos los escondites del enemigo. Entonces, entraron en acción los famosos equipos de despeje, compuestos por los soldados de élite de la unidad. Avanzando edificio por edificio, habitación por habitación, equipados con dispositivos de visión nocturna, granadas de mano y armas de combate cuerpo a cuerpo, dieron una impecable demostración de guerra urbana. En los últimos días de la operación, la situación se volvió tan crítica que exactamente 18 soldados rusos se vieron obligados a deponer las armas y ser hechos prisioneros vivos en menos de 24 horas. Esta operación demostró la maestría de Azov, no solo en el manejo de armas, sino también en técnicas de guerra psicológica. Los soldados que se rindieron fueron interrogados de inmediato. Así fue como la brigada Azov se transformó en una máquina de guerra letal sobre el terreno durante meses, antes de avanzar hacia las fronteras de Mariupol y lanzar esa operación masiva con drones. Estos profundos ataques logísticos del Azov en Mariupol y sus alrededores no son, en absoluto, un hecho aislado.
Esta cadena de operaciones funciona en perfecta sintonía con la estrategia ofensiva general del ejército ucraniano que lucha en las líneas del Frente Sur. Al observar el panorama general, todo el frente visto desde un satélite, podemos ver con claridad cómo el ejército ruso está siendo atrapado poco a poco en una enorme maniobra de pinza. En estos momentos, las brigadas más preparadas para el combate y de mayor élite de Ucrania se encuentran desplegadas en las regiones fronterizas de Zaporiyia y Jersón, a la espera de órdenes. La 118. Brigada mecanizada en particular está demostrando una gran eficacia en la región. Además, las brigadas mecanizadas 65 y 47 que ya conocimos por su participación en la ofensiva de 2023, prácticamente no dejan margen de maniobra a las posiciones rusas. Mientras tanto, las brigadas de asalto aéreo 3 y 10 paralizan las líneas rusas desde la retaguardia con rápidas maniobras de infiltración en zonas inaccesibles para los blindados. Es precisamente en este punto donde entra en juego la gran ecuación estratégica. Mientras las unidades mecanizadas ucranianas en el frente avanzan implacablemente por tierra, metro a metro, el Azov corta la enorme red logística rusa en la retaguardia. Aunque se tenga el ejército más grande y mejor equipado del mundo, si se deja a los soldados hambrientos, sedientos, sin municiones y sin combustible, ese ejército no puede luchar. Se derrumba. El corredor terrestre ruso que se extiende hasta Crimea, considerado su mayor victoria estratégica desde el comienzo de la guerra, podría estar actualmente al borde del colapso. Cada metro de ese largo tramo de asfalto que se extiende hacia Crimea, a través de Berdiansk, Militopol y Genichesk, está ahora bajo el control de fuego de medio alcance de Ucrania. No solo fuentes ucranianas afirman este hecho, sino que la propia parte rusa lo confiesa con amargura. Según informa el Kiev Post desde el terreno, el reconocido analista militar ruso Shivov describe estos movimientos del Azov como una señal sumamente alarmante para la logística militar y civil. Lo que resulta aún más impactante es la dura confesión del blog militar más popular de Rusia, Rybar. De hecho, el 22 de mayo de 2026, la administración rusa se vio obligada a admitir oficialmente que el corredor terrestre está bajo control de fuego ucraniano. Se ha prohibido a los civiles el uso de estas rutas y se han suspendido los tránsitos comerciales. Crimea se está convirtiendo poco a poco en una enorme isla logística aislada, cuya conexión terrestre se está interrumpiendo. La ruta marítima está paralizada bajo la constante amenaza de los vehículos aéreos no tripulados ucranianos que patrullan el Mar Negro. Y ahora, el corredor terrestre, la última puerta que mantenía viva la presencia rusa en el sur, se está desmoronando en manos de Azov. Los planes alternativos multimillonarios ideados por los rusos para superar este cuello de botella también se están desmoronando uno a uno. Intentaron construir una nueva línea ferroviaria entre Donetsk, Volnovakha y Mariupol, solo para aliviar la congestión del puente de Crimea y crear una alternativa al corredor terrestre. Intentaron ocultar esto al mundo entero con propaganda, alegando que supuestamente se trataba de preparativos para la temporada turística. Sin embargo, los partisanos de Atesh ya habían saboteado la infraestructura de señalización y los principales centros de control de esta línea crítica. Según una exhaustiva investigación de Reuters, Rusia invirtió exactamente $12,000 millones en estas redes logísticas, ferrocarriles y carreteras. Pero los drones de Azov proyectan cada noche la sombra de la destrucción sistemática de esa enorme inversión multimillonaria. Mientras Rusia opera esta maquinaria militar, por un lado, ejerce una presión inimaginable sobre la población civil para colonizar completamente la ciudad. Se imponen pasaportes rusos a los civiles, se cierran escuelas ucranianas por la fuerza y se introducen programas de adoctrinamiento. El 58, número Ejército de Armas Combinadas de la Guardia, y la 810, Brigada de Infantería Naval, principales responsables de las masacres de 2022, campan a sus anchas en la ciudad. La NINE, Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia, formada por antiguos milicianos separatistas e integrada ahora en el ejército ruso, también utiliza la ciudad como base de tránsito. Pero todos estos esfuerzos se desvanecen ante la estrategia de ataque profundo de Ucrania, lanzada desde el aire. Los drones ucranianos que sobrevuelan los restos, en ruinas pero dignos, de la siderúrgica de Azovstal, gritan ahora a amigos y enemigos por igual quiénes son los verdaderos dueños de la ciudad. Azov está convirtiendo literalmente la logística enemiga en una zona de limpieza, y según el mensaje que transmiten, esto es solo el principio.
En otras palabras, el panorama que ha surgido tras la llegada de esta brigada especial a la región es bastante claro. La pérdida de la función estratégica de Mariupol, su desaparición como centro logístico y su transformación en un campo de tiro para drones supone el desmantelamiento de la arteria vital del ejército ruso en el sur. Y el cuerpo Azov, con sus drones Hornet con inteligencia artificial, está abriendo una brecha cada día, cada hora, cada minuto. Sabiendo que semejante fuerza aérea los paraliza, los entre 90.000 y 130.000 soldados ucranianos que luchan en el barro y las trincheras del Frente Sur avanzan con más ahínco que nunca. Todos estos acontecimientos demuestran cómo el destino de la guerra se está transformando con una precisión asombrosa en estos intensos meses de 2026. En este punto crítico al que hemos llegado, las piezas del tablero se han desorganizado por completo. Si bien Mariupol debía ser la capital del llamado sueño de Novorossiya para Rusia, ahora se ha convertido en una pesadilla de la que es imposible despertar. Un cementerio logístico. Aquella rueda de acero que desafió a la muerte en los oscuros y sofocantes túneles de Azovstal hace 4 años y luchó hasta la última bala, hoy domina los cielos con la tecnología más avanzada. Esta aterradora evolución que Ucrania ha logrado en la guerra con drones demuestra al mundo entero que la guerra moderna no se gana simplemente con fuerza bruta, un gran número de tanques o una masa de infantería. La destrucción sistemática de la logística enemiga, a 160 kilómetros detrás del frente, justo donde se sienten más seguros, destroza la resistencia de los soldados rusos en el frente como si fuera papel. Porque cuando los ocupantes alzan la vista al cielo, saben perfectamente que ya no queda ninguna ruta segura ni búnker de hormigón donde refugiarse. El imparable avance terrestre de las brigadas mecanizadas en el sur y los letales ataques aéreos del Azov no solo fuerzan las puertas de Crimea. Esta estrategia las arranca de cuajo, sacudiendo hasta sus cimientos la presencia rusa en el sur. La mayor contracción estratégica, la asfixia logística experimentada desde el inicio de la guerra, se siente ahora mismo en el corazón de Rusia. Y este implacable asedio de Ucrania pasará a la historia no solo como una contraofensiva, sino como la marcha militar más impecable en el camino hacia la victoria final. Ahora, a la luz de este panorama estratégico integral y profundo, es momento de plantear esas preguntas cruciales. ¿Crees que el ejército ruso puede permitirse sacrificar Crimea como último recurso para reparar estas redes logísticas completamente colapsadas y mantener en pie el Frente Sur? ¿O este dominio absoluto del Azov en el cielo? ¿Será ese golpe mortal e imparable el que pondrá fin a la guerra mucho antes de lo previsto? Esperamos sus comentarios. Gracias por elegirnos.